Doctor Juan Carlos, buenas noches. Doctor, ¿me puede confirmar, por favor, si se me escucha? Buenas noches, sí, la escucho. Muy bien, vamos a empezar. Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla es Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Público-Privada Galeno. Les doy la bienvenida y agradezco la participación a cada uno de ustedes a este diplomado de alta especialización denominado Diplomado de Terapia Respiratoria. Hoy se expondrá el módulo 1, que es la terapia nebulizada en asma. El día de hoy nos acompaña el ponente experto, el médico Juan Carlos Ávila. Buenas noches, médico. Bien, estimados participantes, para una buena ponencia les doy unas recomendaciones. Por favor, se les pide a cada uno de ustedes que mantengan el micrófono apagado, al igual que el video, a no ser que el ponente se los permita. Las preguntas o dudas que pudieran tener lo realizan cuando el ponente se los permita. Los materiales didácticos de este diplomado lo pueden solicitar a través del WhatsApp. El número lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso este diplomado para cada uno de ustedes, doy pase al médico Juan Carlos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por su atención. Vamos a comenzar entonces con este curso. El día de hoy hablaremos de terapia nebulizada en asma. Entonces, uno de los temas que vamos a abordar, bastante interesante, complejo, pero a su vez importante dentro de lo que es el campo de la medicina, y sobre todo dentro de lo que es el asma, que en quienes más pega es en niños, ¿no? Entonces, en pacientes pediátricos es donde sufren aún más, ¿no? Entonces debemos justamente centrarnos en poder realizar un manejo adecuado, ¿no? Del mismo. Sin embargo, es muy importante en este aspecto, pues conocer partes de lo que es la terapia nebulizada. Y por ello vamos a dar esta charla del día de hoy. Y bien, les agradezco mucho su atención a cada uno de ustedes. Enseguida comparto la presentación y arrancamos con la sesión de hoy. Muy buenas noches, estimado Fabio. Igual saludos desde acá. Por el momento no me permite compartir la presentación, siendo que todavía no tengo autorizado realizarlo por Zoom. Ya, doctor, está habilitado. Gracias, muy amable.
Doctor, no se ve la pantalla, por favor. Ahora sí, creo que sí, ¿no? ¿Me Ahora confirma? sí, 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 doctor, muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien, comencemos entonces. Terapia nebulizada en asma. Vamos a revisar un poco acerca de este aspecto bastante importante. Bueno, ahí tenemos justamente los acápites que vamos a intentar englobar en este segmento, en este tema y pues obviamente en este periodo de tiempo. Vamos a ver algunos principios de la terapia nebulizada en el manejo del asma, los corticoides inhalados en formulación nebulizada, hay dispositivos y técnicas de administración de la terapia nebulizada, monitoreo de la respuesta al tratamiento y ajustes terapéuticos. ¿Y qué hay de nuevo dentro de lo que es la terapia nebulizada para el asma? Bueno, vamos a ir revisando entonces cada uno de estos aspectos. Bien, comencemos entonces. Dentro de lo que es una definición, la terapia nebulizada es una modalidad de tratamiento que permite la administración por vía inhalatoria de sustancias en forma de aerosol de partículas. Esto sabemos muy bien que el aspecto de la nebulización pues se refiere a un sistema de dispersión, ¿cierto? Entonces, en este sistema de dispersión, ya que básicamente es en el ámbito de lo que son los aerosoles, disparan gotas o partículas justamente de la solución que nosotros podemos en este caso instaurar dentro de las vías inhalatorias. Y dentro de estos, el dispositivo que nos ayuda bastante en este proceso son los nebulizadores, ¿no? Entonces, la terapia nebulizada pues se conduce bajo este aspecto. Entonces, esta modalidad de tratamiento es bastante utilizada, sobre todo en paciente pediátrico. También en pacientes adultos, pero ya vamos a ver cuáles llegan a ser los pros y los contras más adelante. Bien, entonces, por lo común, y quedamos bastante bien en esto, es que esta terapia es bastante utilizada en paciente pediátrico. ¿Cuál es la eficacia en este caso de la nebulización? Hay características que debemos tomar en cuenta, en este caso mecanismos, la anatomía y demás, estos aspectos que son bastante importantes en el proceso de nebulización. Por lo común vemos características como las del fármaco, el tamaño de la partícula, la forma en la que se llega a administrar, la densidad, la tensión superficial, ¿no? Que sabemos muy bien que dentro de ellas, pues, dentro de lo que es el tamaño, la forma y densidad, pues nos tendrá bastante, tomaremos bastante atención a lo que es la concentración del mismo fármaco. Y la tensión superficial, que si puede o no englobarse en esas partículas de aerosoles que ingresan en la vía aérea. Los mecanismos de depósito, cómo es que puede llegar justamente a los diferentes órganos diana, ya, mecanismo de depósito, cómo es que se pueden llegar a eliminar posteriormente y cómo es que llegan a ser resquicios estos medicamentos que poco a poco se van, en este caso, eliminando, ¿no? Entonces, tenemos que ver muy bien el mecanismo de depósito. Muy bien, entonces vamos a ver en este caso aquellas partículas, sobre todo, que son mayores de 10 micras, ¿no? A nivel de lo que es el aparato respiratorio, pues estas llegan a depositarse en la orofaringe, por ejemplo. Las de 5 a 10 micrómetros que llegan a ser más pequeñas se llegan a depositar en vías aéreas centrales y aquellas que son en este caso, de entre 0,5 a 5 micrómetros se depositan a nivel de las vías aéreas pequeñas y los alvéolos. Recordemos muy bien un poco de la anatomía de las vías aéreas.
Dentro de ellos, pues tenemos diferentes segmentos, desde lo que es la cavidad nasal hasta lo que es la faringe, la laringe, la rinofaringe, obviamente, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, ¿no? Y por último, los bronquiolos terminales, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Entonces, hasta ahí la anatomía de las vías aéreas es importante porque nos permite saber en qué segmento se llegan a depositar las partículas en todo lo que es el aparato respiratorio o vías aéreas, tanto vías aéreas superiores como vías aéreas inferiores. Y como ya les recalco, el mecanismo de depósito pues depende mucho de lo que es el tamaño de la partícula que se va a transportar por esta vía, ¿no? En este caso, como ya les había mencionado, en la orofaringe, pues aquellas que son bastante grandes. Esto por el mismo peso y la precipitación que presentan. La técnica de nebulización, pues, también es bastante importante, pues ahí en este caso depende justamente la potencia en la cual se utilice este tipo de nebulizadores. Ya vamos a ir revisando este aspecto. El sistema de nebulización, ya sea por dispositivo y componentes y su mantenimiento, el patrón respiratorio dentro de ellos, si el paciente presenta una frecuencia respiratoria, ya sea normal, aumentada o disminuida, o dificultad respiratoria, en este caso, o ausencia justamente o falta de respiración de diferente índole, ya sea en este caso de pequeños esfuerzos o medianos esfuerzos, la respiración nasal, ¿no? Porque recordamos muy bien que ante una constricción de los bronquios en un paciente asmático, pues prima lo que es la respiración oral, ¿no? Que básicamente es una respiración o, bueno, ventilación en el mejor sentido de la palabra, de, en este caso, una ventilación bucal. Y el flujo inspiratorio también es bastante importante a considerar. Esto dentro de lo que es la eficacia de la nebulización. El rendimiento en términos de depósito pulmonar es de alrededor del 10 al 20%. Entonces son parámetros bastante importantes a tomar en cuenta. Ahí está, como les iba mencionando, el tamaño de la partícula es sumamente importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya son tamaños promedios, ¿no? Como les había mencionado, 10 micrómetros, por ejemplo, llega a depositarse a nivel de la orofaringe. Y bueno, damos un estándar de partículas mayores a 5 micrómetros que llegan a depositarse en boca, en tráquea, bronquios principales, pero en particular en la orofaringe, ¿no? Entonces, en la orofaringe. En este caso, la eficacia pues, no tiene un efecto terapéutico, ya siento que estas también manejan la parte muscular del lugar, ya que puede ser básicamente controlado. Recordemos muy bien que la cavidad bucal presenta músculos que pueden ser controlados, ya que pueden ser voluntarios, dentro de ellos los músculos mismos de la mímica facial que aperturan la cavidad bucal, los músculos palatinos, ya o del paladar, del istmo de las fauces, del velo del paladar prácticamente, todos ellos que pueden aperturar esa cavidad, la tráquea, siendo que son anillos en C, hace que estos pues no se cierren del todo, ¿cierto? Entonces, y así también pues no tenga una eficacia, no tenga un efecto terapéutico, ya de acuerdo al tamaño de las partículas que se da en este proceso de nebulización. Los bronquios principales tampoco, siendo que son bastante grandes como para poder en este caso ser afectados por esto de lo que es la broncoconstricción. Recordemos que los bronquios principales, sobre todo el derecho, tiene un diámetro aproximado de 2 centímetros y el izquierdo pues, un aproximado de 1,5. Entonces, ese diámetro pues hace que no haya una afectación y por ende las partículas tampoco, las partículas de nebulización tampoco tengan un efecto
en este caso preponderante, un efecto importante. Por eso es que dentro de lo que es la eficacia, esas partículas mayores a 5 micrómetros, pues no tienen ningún efecto terapéutico. Aquellas que van de 1 a 5 micrómetros, habíamos mencionado ya también, en vías aéreas inferiores, pues este sí ya presentan un efecto. Son lugares que se pueden afectar de manera importante. Recordemos que el problema dentro de lo que es el asma son los bronquios segmentarios y los bronquiolos terminales, ¿no? Entonces, son aquellos que ingresan en una broncoconstricción dentro de lo que es el proceso de asma. Entonces, la nebulización, pues con este tamaño de partículas de depósito, pues son bastante importantes en su efecto. Ya no tiene efecto estas partículas que son menores a 1 micrómetro, ya porque en este caso a nivel alveolar no existe un segmento muscular, solamente hay tejido conectivo que pues dependen bastante del agente surfactante para que estos lleguen a estar con un volumen de reserva, en este caso adecuado, ¿ya? Entonces no dependen mucho de lo que es el segmento muscular y en el asma no tienen casi casi ninguna alteración. Por eso es que tampoco las partículas que tengan menor tamaño a nivel de lo que es la nebulización, pues tienen algún efecto considerable. Entonces manejamos este aspecto, ¿ya? Aquellas partículas de 1 a 5 micrómetros. Indicaciones, pues, ¿cuáles son las indicaciones en la nebulización? La incapacidad para utilizar otro es una de las indicaciones más importantes. Y así es que no están, en este caso, capacitados para poderlo realizar o no se dan a, a poderlo manejar adecuadamente, ¿no? Entonces va a haber dentro de ese proceso una mala técnica, ¿no? De utilizar otros dispositivos para la apertura de lo que son los bronquios. Eh, el paciente no esté en sus cabales, por decirlo así, no sepa utilizarlo, ¿ya? La poca capacidad inspiratoria que presenta, ya son aspectos donde son bastante importantes ya para lo que es la nebulización. Entre otras indicaciones, también se da la necesidad de altas dosis de broncodilatadores, pacientes no controlados con medicación habitual, con inhaladores, y también la necesidad de administrar fármacos por vía inhalada, ya no disponibles en otros sistemas de inhalación, como en la fibrosis quística, en el VIH y demás, ¿no? Patologías en las cuales se debe considerar lo que es la nebulización. Ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma son dos de los problemas más importantes, ¿no? Dentro de los cuales se puede realizar esta terapia. Las bronquiectasias, ya, las bronquiectasias también son bastante importantes, ya, aquellas que son también por infecciones por pseudomonas, y entonces importante de saberlo, ¿no? Aquellas bronquiectasias que son por fibrosis quística y aquellas que no lo son. También profilaxis infecciosas por infecciones pulmonares, mejor dicho, de tipo micóticas o fúngicas, ya en el tratamiento del pulmón. Profilaxis de la neumonía por neumocistis girovesi, ya que también está dentro de las patologías para realizar un proceso de nebulización y la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Ya dentro del mismo sabemos muy bien que esa terapia, al ser invasiva, pues llega también a ser en algún momento contaminada y producir un tipo de neumonía, ¿no? En este caso, la neumonía asociada a ventilación mecánica. Y la hipertensión pulmonar. Ya entonces,
estas son condiciones donde se realiza este tipo de nebulización. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia de nebulización? Las altas concentraciones en tracto respiratorio, ¿no? Entonces, una de las ventajas importantes que hay, el inicio de acción rápida, ya esto hace que la acción de los medicamentos sea bastante rápida, hay menos efectos secundarios por vía sistémica, ¿ya? No necesita coordinación, ¿ya? Útiles para cualquier edad, cualquier gravedad de la enfermedad, es donde se puede realizar este tipo de terapia y pues fomenta la confianza del paciente y no contiene propelentes que dañen el ambiente, ¿no? Entonces, al parecer son bastante importantes ya desde este punto de vista, ya para lo que es la parte terapéutica. Los inconvenientes dentro de los mismos es que cursan con más tiempo de administración. También debemos saber que el tamaño de los equipos, pues no son, si bien hay algunos que son equipos portátiles, pues el tamaño es considerable, ¿no? Y aparte también emiten, algunos no son tan silenciosos, emiten algún ruido que puede incomodar alrededor. Hay dispersión de medicamentos al ambiente. Ya recordemos que todo está nebulizado y no todo ingresa. Si ingresa una gran cantidad, no todo llega a ingresar en las vías aéreas. Y pues las necesidades de una fuente de alimentación, hay algunas, como les había indicado, que son ya portátiles, pero hay otras que necesitan, como son de mayor potencia, pues necesitan una fuente de alimentación, una fuente de electricidad para poderlas, en este caso, poner a trabajar. Y el depósito pulmonar del fármaco es poco predecible. Recordemos que ingresa una gran cantidad y de acuerdo al tamaño de partícula, pues esta llega a ingresar a las vías correspondientes. Ahora bien, de este punto, pues vamos a rescatar lo siguiente. Debemos saber que existen riesgos en todo mecanismo que incluya administrar, ya en este caso en vías que ya son internas, y hay dentro de ellas la parte visceral, ya entonces tendrá un riesgo bastante alto, en este caso de contaminación bacteriana. Los efectos secundarios, si bien son bajos, en este caso también llegan a ser un riesgo que puede llegar a acontecer en el paciente. Va a haber una dispersión de patógenos también. Recordemos que hay enfermedades que se van a transmitir por medio de gotículas, ya en este caso de las gotas pequeñas justamente, las de gotículas de Flügger y también la infradosificación o sobredosificación, porque aquí básicamente no se puede calcular con exactitud, ¿no? La cantidad de fármaco o sustancia que se va a instaurar. Si bien hay en este caso guías donde se sugieren colocar una cantidad adecuada, ya una cantidad en la cual permite que el fármaco entre en una dosis permitible. Esto hace que el mismo aerosol de escape haga que el fármaco disminuya en concentración o si en este caso hay cierre total, pues haya un masivo ingreso del fármaco, una sobredosificación. Bien, dentro de lo que es los nebulizadores, ya vamos a ir conociendo uno por uno. Hay los neumáticos jet o de chorro, ya. Los neumáticos son con débito constante, con efecto Venturi activo durante la inspiración, y eso significa que van con un flujo laminar
son dosimétricos de liberación adaptada. Los ultrasónicos, ya esto ya lo vamos a ver más adelante, y las de malla o electrónicos, aquellos que llegan a ser con estática o vibratorias. Los nebulizadores, por ejemplo, neumáticos o de jet, ya, o también conocidos de chorro, estos van a proporcionar altos flujos, ¿no? Entonces, estos los conocemos, estos neumáticos los conocemos bastante, son aquellos aparatos donde se deben tener cuidado bastante el manejo justamente a nivel de los filtros que presentan, ¿ya? Son filtros de triple capa, ya que en este caso permiten que el aire que ingresa en ese lugar pues sea filtrado en partículas, en este caso pequeñas y llegue en su sistema de nebulización, donde se coloca a nivel de lo que es el receptor la solución que queremos nebulizar y por medio de, en este caso, eh, el sistema Venturi, pues empiezan a dispersar, en este caso, las partículas en aerosoles. Entonces proporcionan altos flujos, ¿no? Son más rápidos que los ultrasónicos y pueden nebulizar suspensiones y soluciones. Lo malo es que tiene compresores. Estos compresores son ruidosos y pesados. Bueno, actualmente se ha podido ver que hay compresores pequeños, ¿no? Ya actualmente hay compresores sumamente livianos, ¿no? Pero el problema es que siguen siendo ruidosos, ¿no? Siguen emitiendo ruidos bastante molestos y pues que ponen, en este caso, estresan un poco a lo que es el paciente. Bien, los ultrasónicos ya son otros que en este caso nebulizan grandes volúmenes de líquidos, ya utilizan partículas, bueno, van a dar como resultado partículas homogéneas, ya, y llegan a ser más silenciosos que los jet. Bien, entonces hay algunas desventajas, desnaturalizan algunos fármacos por el calor, ya como los antibióticos, los DNASA, en este caso los corticoides, y pues presentan un mayor costo, ¿no? Entonces, estos justamente, las macropartículas que tienen estos ultrasónicos, pues, se desprenden y se depositan en las vías aéreas superiores. Estos más que todo también llegan a, en este caso, llegan a favorecer más que, en este caso, la parte de las vías aéreas inferiores, pues la parte superior. Hay irritaciones a nivel de lo que es la rinofaringe y la orofaringe, ¿no? Y bueno, estos, como ya habíamos mencionado, nebulizan una gran cantidad de volúmenes de líquidos. Bien, tiene este sistema ya donde hay el ingreso, en este caso, de la solución, ya y por medio de ondas vibratorias, ya, por eso se denomina ultrasónico. Lo que se utiliza son frecuencias sumamente altas. Los transductores, por ejemplo, que mandan esas ondas sonoras bastante altas, por medio de esas ondas vibratorias, pues se desprenden partículas aerosolizadas que van a llegar justamente al objetivo, ¿no? Que son las vías aéreas. Y se tiene también las de malla, que pueden funcionar con baterías o pilas, como ya les había mencionado, estos llegan a ser aquellas que pueden transportarse, aquellas que se pueden llevar portátiles a todo lado, ¿no? Son poco voluminosos, son silenciosos y ahí pueden nebulizar suspensiones y soluciones prácticamente, son más rápidos que los de jet. Lo malo es que son menos resistentes, ¿ya? Son menos resistentes y falta todavía realizar estudios de bioequivalencia para saber si el fármaco que se va a nebulizar, que va a ingresar al aparato
respiratorio llega a ser la cantidad adecuada. Ahora bien, vamos con lo que es cómo debemos estar en una posición sentada y erguido. Eh, no debemos precipitar al paciente, ya es decir, no debemos ponerlo nervioso, porque sabemos muy bien que con cualquier condición de estrés, pues la frecuencia respiratoria aumenta, ¿no? Entonces, la respiración debe ser normal. El paciente no debe hablar, ya, no debe hablar. En el caso de los niños, por ejemplo, hay algunas veces que mientras más lloran, por ejemplo, más pueden nebulizar. En cierto caso, pues puede ser adecuado, ¿no? Pero si queremos que el depósito sea a nivel orofaringio, ¿no? Por lo común, obviamente es difícil en la práctica hacer que el niño pueda ventilar tranquilamente. Ya lo que comúnmente hace es por el ruido que emite los diferentes aparatos, pues haga que, o lo incómodo que es la mascarilla, pues haga que sea más dificultoso el proceso. Hay un buen ajuste tiene que haber un buen ajuste de la interfase bucal o mascarilla. Ya, si no se coloca de manera adecuada, pues obviamente va a haber fuga de aerosol, por lo tanto una menor concentración y pues una terapéutica eh, bastante inocua, bastante errónea. Bien, dentro de lo que es la preparación, se debe preparar la solución para nebulizar instantes antes de comenzar, ¿no? Entonces no se debe tener ya una preparación ya realizada. ¿Por qué? Porque hay riesgo de contaminación, ¿no? Entonces el riesgo, mientras más una sustancia esté guardada, ya sea en el medio ambiente, o algunas veces guardan esto en contenedores como refrigeradores, por ejemplo. Entonces eso hace que tenga más propensión a que haya colonias de bacterias ya alrededor, ya, y esas mismas se arrastren para llegar a las vías aéreas y pues provocar una infección, ¿no? Provocar una iatrogenia. Hay que añadir un volumen de suero suficiente, ya por lo común dentro de lo que es el vehículo que tiene la nebulización para fármacos, es la solución fisiológica, ¿no? La solución salina al 0,9%, ya en algunos casos en 1,8% se puede utilizar también de esa forma. El gas impulsor, aire comprimido para pacientes estables, ¿ya? O oxígeno para pacientes gravemente enfermos, ¿no? El aire comprimido, ya sabemos muy bien, por la compresora justamente ingresa aire, ya eso no es oxígeno, solamente es el aire, es una mezcla. Recordemos muy bien que el aire en sí es una mezcla de gases. Entonces aquí básicamente se incluye el aire comprimido que entra por filtros y pues por un sistema, en este caso de Pitot, en este caso que tiene ese principio, llega a nebulizar, ¿no? Y en pacientes gravemente enfermos se puede utilizar oxígeno, ¿no? Pacientes con EPOC, por ejemplo, pueden recibir oxigenoterapia controlada añadida, ¿ya? Si hay insuficiencia respiratoria, mientras que también se debe utilizar un sistema nebulizador con aire para evitar así empeorar la hipercapnia, ¿no? Recordemos que sí utilizamos, en este caso, el oxígeno, pero hay un segmento que no deja pasar el mismo, ¿ya? Lo que estamos en este caso estimulando es que se acumule más dióxido de carbono. La duración va a depender ya de la viscosidad de la dilución, ya seguida de lo que es el volumen de la dilución y el nebulizador o compresor que se está utilizando. Entonces, a veces suele durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces si es más rápido, 15 minutos, 30 minutos. Entonces, aquí tenemos justamente el volumen residual
que puede aumentar en este caso, ya en este caso el volumen residual de 1 mililitro, el volumen residual con un 50% de la dilución, o un volumen residual con un 20% de la dilución. Para el mantenimiento es preciso realizar una limpieza del dispositivo, ¿no? Ya, cada vez que se realice el proceso, el procedimiento se debe limpiar. Entonces, para ello se debe desmontar todas las piezas de la cazoleta de este segmento y lavar con agua y jabón de pH neutro. Se debe aclarar y secar minuciosamente y guardar en un recipiente cerrado y seco. El volumen residual bacteriana, ¿no? Y pues un mal funcionamiento del dispositivo si se produce obstrucción de los canales, ¿no? Recordemos que el volumen residual se refiere a la solución que se añade en la cámara de recepción del nebulizador. Fármacos que se pueden utilizar, ¿no? Dentro de lo que es la nebulización, broncodilatadores, ya como el salbutamol, el bromuro de ipratropio, la terbutalina, el fumarato de formoterol, ya el alfa-meterol. Bueno, sigamos. Corticoides como la budesonida, la flunisolida, la fluticasona, el beclometasona. Antibióticos también, ya en procesos, en este caso infecciosos, la tobramicina, la colistina, el astreonam. Los mucolíticos como la N-acetilcisteína, la dineasa, la mesna, ya que se utiliza, y soluciones hipertónicas. Hay también prostanoides que se puede utilizar como el iloprost o el teprostinil, y los tuberculostáticos como la capreomicina, la isoniazida y rifampicina, que también se pueden dar por nebulización. Antifúngicos como la anfotericina B, ¿ya? Y la nanosuspensión de itaconazol. Estos, parte de lo que son estos antifúngicos, se utiliza igual dentro de lo que es la nebulización. Anticoagulantes como la heparina, la proteína C activada, la antitrombina plasmática, el danaparoide. Entonces, entre otros, la lidocaína, sulfato de magnesio, la furosemida, la alfa-1-antitrisina, el surfactante, ya esto en procesos ya distintos, ¿no? Distintos dentro de lo que es el asma, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos abocamos más a corticoides y broncodilatadores para este proceso de asma. Broncodilatadores, ¿cuáles son las ventajas? Ya, las ventajas de presentación, monodosis, ya tienen menos riesgo de contaminación, menos riesgo de sobredosificación, menos consumo de material, en el caso de jeringas y agujas. Las ventajas de asociación tienen menos riesgo de errores de medicación, la presentación en combinación, ¿ya? En EPOC mejora, en este caso el FEP1 al 24% con respecto al salbutamol solo, y en este caso 37% con respecto al el ipratropio, en este caso utilizado de manera individual. Los corticoides también presentan su ventaja dentro de lo que es el EPOC y también en este caso el asma. A pesar de que hay un menor uso de corticoides sistémicos y hay menos visitas a urgencias en tratamiento crónico, comparado con corticoides sistémicos, en este caso no dan alguna diferencia en la mejoría de la FEP1, la duración de la hospitalización o efectos adversos. Mezclas de fármacos que pueden, en este caso, existir, ya dentro de lo que es el salbutamol, por ejemplo, el ipratropio. Entonces, con quiénes llegan a ser compatibles? Ahí tenemos, por ejemplo, el salbutamol con el ipratropio, son compatibles, pueden ser utilizados. El ipratropio con, en este caso, la budesonida, ¿ya?
con la tobramicina. Entonces, la única, en este caso, que no tiene una información, llega a ser con la colecistina, ¿no? Entonces, este cuadro es bastante interesante e importante de que ustedes lo puedan repasar y considerar para poder realizar un adecuado tratamiento, ¿no? Cuando ya se hace un soporte y queremos, en este caso, una interacción por asociación, ¿no? Del fármaco que vamos a utilizar. Efectos adversos, el salbutamol pues presentará taquicardia, temblores, dolor de cabeza, palpitaciones, hipersensibilidad, hipopotasemia, arritmias cardíacas, broncoespasmo paradójico y calambres. El bromuro de hipertropio dará dolor de cabeza, mareos, tos, irritación local, broncoespasmo inducido por inhalación, sequedad de boca sobre todo esto, ¿no? Lo que la mayor parte de los pacientes se queja es de esto, de la sequedad de boca, retención de orina, dificultad de acumulación ocular, glaucoma de ángulo estrecho. Y los corticoides pues darán al favorecer obviamente procesos infecciosos, en este caso reducen las células del sistema inmune, por lo que hay hongos los cuales van a proliferar, como una candidiasis orofaringea, que si es grave puede llegar a lo que se considera o lo que se denomina el nugget, la ronquera, tos, irritación de garganta, irritación de mucosa oral, hipersensibilidad y visión borrosa son los efectos adversos de los corticoides. La suspensión en terapia, ya la suspensión en terapia, esto debe ser a juicio del médico prescriptor cuando el paciente no cumpla los criterios de indicación por infecciones repetidas atribuibles a deficiente limpieza del paciente o comprobación de su ineficacia por imposibilidad de manejo correcto por parte del paciente ya o sus cuidadores en caso de incumplimiento manifiesto del tratamiento y ante la inasistencia a las revisiones programadas, por cambio de residencia a otra comunidad autónoma por tiempo superior a un año y cuando se produzca el fallecimiento del paciente, ¿no? Bien, aquí hay algo bien interesante. Ya la cuestión en sí que la mayoría de los médicos estamos preguntándonos es sobre todo en paciente pediátrico, terapia inhalada o nebulización, ¿no? Para ello les voy a mostrar un video de una institución bastante importante donde ustedes van a poder ver el criterio justamente de realizar o terapia inhalada o nebulización. ¿Listo? A ver, veamos, les voy a compartir este videito. De todas formas, también el link va a estar dentro de lo que es el material. Bien, enseguida les comparto. Veamos. Bien, me indican si el audio está adecuado. Voy a silenciar un rato mi micrófono, pero bueno, me avisan. Los temas más frecuentes en pediatría. ¿Se logra escuchar el videito? Me avisan por el chat. No, doctor. ¿Se escucha? Ah, ya. Bueno, entonces, bueno, en todo caso les dejo el link en el material. Ya, en síntesis, en este caso,
va a depender bastante de la edad del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces en el paciente pediátrico, como cuando he comenzado ya, en este caso, la ponencia, pues les indicaba que es mejor, en este caso, la nebulización, esto por el alcance de las partículas de depósito, que la terapia inhalada. Entonces, la terapia inhalada, pues, conviene en ya en mayor desarrollo justamente del aparato respiratorio. Entonces, en resumen, pues prácticamente es el juicio que presentan estos colegas médicos ya de Colombia. Bueno, nos escucha en todo caso, vamos. De todas formas está en el material que se les incluye. Y bueno, ya por último, ya para ir finalizando esta presentación, pues vamos a lo siguiente. Bien, habíamos quedado aquí, ¿no? Les aconsejo revisar este video para que puedan tomar sus recaudos también dentro de la terapia. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo dentro de lo que es la terapia inhalatoria? Hasta ahora, los protocolos prácticamente siguen igual. Ya esta es una actualización de la gestión 2013. Ya hay algunos que, bueno, dicen, ¿no? Actualizaciones 2020, 2020, 2022, de acuerdo a lo que es en este caso la presentación más con el COVID, pero se sabe muy bien que eh, lleva en este caso en alguna forma junto con lo que es el asma, pero bueno, hay contradicciones bastante interesantes. Entonces, en la terapia inhalatoria de las vías aéreas del asma, pues, aquí hay una pequeña actualización por parte del doctor Carrasco, es una publicación ya en este caso en su revista indexada. Y bueno, pues dentro de los inhaladores resalta los de dos tipos, aquellos de dosis medias, ya, inhaladores de dosis medias, que el fármaco es administrado con un propelente ya de tipo HFA y los inhaladores de polvo seco, ¿no? Que son activados por la inspiración del paciente y no requieren de aerocámara. Entonces, esas aplicaciones clínicas van de la mano también con broncodilatadores y corticoides inhalados. Dentro de esos, pues estarán los agonistas beta adrenérgicos de acción corta, los SABA, ¿ya? Y pues los de acción larga, los denominados LABA, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de broncodilatación en el proceso de, en este caso, el asma, ¿no? Proceso asmático. Y bueno, se ha intentado resumir bastante este temario, ya, para que se pueda comprender los puntos más. Bueno, estoy atento al chat. Bien, le agradezco, Mariluz, en este caso por el comentario. Bueno, si no hay ninguna duda, les agradezco su atención. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un buen resto de noche y bueno, dentro de la misma, pues les agradezco bastante, ¿no? Un saludo desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Bien, Lourdes Serna dice, el nebulizador de malla es igual de útil para la nebulización. Eh, sí, bastante importante, pero debemos saber que esos de malla
debes en este caso preguntar lo más importante dentro de lo que es ese nebulizador de malla, pues son los filtros, ¿no? Los filtros micrométricos, ya no son de malla milimétrica, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Son, en este caso, de malla sumamente corta, ¿ya? Entonces, son útiles, obviamente. Lo hemos visto, son los de JET, los nebulizadores, lo hemos visto en la ponencia, son los de JET, ¿no? Esa es la que me menciona. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.